saluda y te pregunta, ¿crees que la Pax, por decirlo así en latín, de hoy, con la cuestión del dólar y la subida y la bajada, es simplemente una coyuntura o es un indicio de algo que puede ser más perenne? Bueno, un poco nos vamos a ir dando cuenta en esta semana. Mañana va a haber una licitación importante de bonos, donde la respuesta del mercado va a mostrar si efectivamente hay algún espacio para que el equipo económico recupere márgenes de maniobra. Los últimos, podríamos decir, 2 meses ha perdido terreno en todo sentido, ha perdido reservas el Banco Central, han perdido el control del mercado de cambios, han perdido credibilidad y también en buena medida la confianza, ya no solo en términos de expectativas económicas, sino también la confianza política. De ahí, digamos, la intensidad de los rumores de las últimas 2-3 semanas, digamos, de gente que aparece en distintos medios transmitiendo la inquietud o planteando el deseo de cambios en el gabinete. Perfecto lo que vos decís, porque acoto yo, por información buscada, con fuentes naturalmente que hablan off the record, te diría que hubo dos menciones que se hicieron en los últimos días de economistas. Uno es Martín Regrado, el otro es Roberto Labaña. Sé que en diálogos con personas que ellos conocen y con los que tienen frecuencia de diálogo, ambos le dijeron que no agarran nada. Y la verdad que cualquiera diría que no en este momento. Porque digamos, para un incendio, digamos, hay que no solo tener traje de bombero, hay que tener agua en la autobomba, ¿no? Claro. Ahora decime, esa agua, linda metáfora, ¿puede llegar en unas semanas más a cierto tipo de acuerdo donde el Fondo Monetario Internacional, haga algún préstamo como para aliviar tensiones, o lo ves muy difícil en lo inmediato? Y la verdad que depende de que haga, digamos, el gobierno, ¿no? Y que haga el equipo económico. El Fondo Monetario, digamos, tiene una ventaja, podríamos decir, y una desventaja. La ventaja es que tienen ellos la capacidad de cierta manera, bajar lineamientos para que Argentina, o el gobierno argentino, haga ciertas cosas para poner un techo a este episodio de crisis cambiaria. Por el otro lado tiene un gran problema. La plata que nos prestó es de un nivel tal, 47.000 millones de dólares, que es un problema para el acreedor. Ahora, claro, en el tiempo, acá aparece un problema de cómo administrar esto en el tiempo, ¿no? Digamos, la pregunta, digamos, lo planteas bien. Sería obviamente necesario recibir un auxilio del Fondo Monetario o de otro banco central o de otro gobierno o de un marciano que envíe dólares para cerrar el exceso de demanda de dólares que apareció gradualmente en nuestro país, podríamos decir desde abril de 2018 hasta hoy. Esto es como una continuación de la crisis cambiaria que comienza con el error de ese impuesto a la renta financiera tan demagógico que se aplicó en abril de ese año. Claro. Pero ahora, bueno, estamos en una etapa muy avanzada, digamos, de la infección, y en el medio hay un tema que no es tonto, digamos, que es la semana próxima, cuando se definan las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque una por el poder propio que tiene Estados Unidos en estas cuestiones y en el FMI, y otra por una razón también de dinero. Sobre esa plata que vino el año pasado y el anteaño, el que más puso fue el Tesoro de los Estados Unidos. Sí. Entonces tienen interés en cobrar y tienen interés en que, por un lado, no se generalicen ciertas picardías, pero también hay un interés geopolítico de que el Cono Sur no se convierta en la segunda Venezuela.
Claro, muy interesante los dos puntos que marcás. Sería, reitero, muy interesante hablar esto que marcás, porque bueno, parecería que hay una suerte de deslizamientos o metamorfosis con las elecciones de Bolivia, con lo que aconteció con el plebiscito en Chile. Pero quiero ir a un pensamiento que tenía antes mientras te escuchaba con mucha atención. Cuando te escuchaba, asociaba rápidamente, era concomitante, digamos, con la carta de la vicepresidenta de la Nación en el día de hoy, donde te diría que insufla la idea de que esto no es un problema económico, es un problema político en el cual deberían reunirse, ¿sí?, con el presidente de la Nación, toda el oficialismo, la oposición, empresarios, sindicalistas, bueno, intentar de alguna manera demarcar un terreno, por lo menos por un tiempo, para que esta incertidumbre rebaje un poco su dosis tóxica que tiene en la sociedad en general, ¿no? ¿Qué pensás vos? Sí, es un poco reconocer también que se incumplió con uno de los anuncios fundamentales del 10 de diciembre pasado, donde se prometió la rápida constitución y puesta en funcionamiento de un Consejo Económico y Social. Si esto hubiera ocurrido, probablemente algunos extremismos que estamos viendo los últimos meses no hubieran ocurrido. Creo que se hubiera ganado bastante tiempo para aceitar algunos acuerdos para un proceso que nos lleva sí o sí a pagar esas deudas y que va a exigir algunos ajustes empobrecedores que políticamente no van a ser fáciles de sostener ni de administrar si se están peleando todos contra todos. Por eso vuelvo al tema de la metáfora del bombero. Nadie aceptará ser ministro de Economía si no tiene no solamente un rumbo político claramente definido del Poder Ejecutivo, sino además si no tiene apoyo para hacer algunas tareas antipáticas, pero que van a exigir ganancias para algunos sectores y pérdidas para otros sectores en los cuales los moderados han perdido visibilidad y han ganado predominio podríamos decir, los sectores más radicalizados. Sí, entonces, más cuando hay radicalización, se complica adelante. Y se complica pensar hacia adelante también. No, lo que te quería preguntar es si este contexto, vamos a poner algunas noticias, como tiene que ver las crecientes ocupaciones por distintos motivos y argumentos en varias provincias del país, la no resolución y la puesta, digamos, en cuestionamiento sobre, para algunos, los límites que debe tener la propiedad privada y para otros, todo lo contrario. Si vos crees que ese clima puede favorecer lo que describías antes como una ayuda para esta emergencia que tenemos en nuestro país, ¿no? No, todo lo contrario. Obviamente esto exacerba la desconfianza y el miedo, ¿no? Y la incertidumbre sobre cómo va a seguir esto, porque, digamos, llama la atención en cierta medida la lentitud o pasividad de diversas autoridades en estos temas, ¿no? Es muy delicado porque, digamos, si lo tuyo no es tuyo y lo mío no es mío, bueno, se complica esto. Se complica la posibilidad de tener o administrar una fábrica, un almacén, soñar ya en inversiones extranjeras y crear fuentes de trabajo. Claro. Por eso, digamos, la salida post pandemia depende de armar, reconstruir el capital social, el diálogo. Después sí, nos ponemos a discutir los economistas los modelos económicos, las cuestiones monetarias, inflacionarias, etcétera. Pero si no hay una malla social sólida para decir, bueno, vamos para aquel lado, es tormentoso el camino, vamos a enfrentar cascotazos, vamos a implementar tales mecanismos para sostener a los sectores más perjudicados para que no se perjudiquen tanto. Si no hay una línea clara en ese sentido, va a ser muy difícil que
un economista, por más prestigio que tenga y por el mejor equipo que tenga, puede afectar, porque digamos, si no está claro eso, el fracaso está garantizado. Exacto. Bueno, a quienes ustedes escucharon a través de CW1 Radio Colonia en Campolongo en tiempo real, ha sido el economista Héctor Rubini, a quien le agradezco mucho el tiempo y el pensamiento que nos ha dedicado. Gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Campolongo. Hasta luego.